ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen Gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesús. El tema de hoy es cómo salir de las deudas. Quisiera comenzar por definir qué es una deuda. Una deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, generalmente dinero. En Chile, 3 de cada 4 hogares chilenos tienen deudas y un 66% de los hogares chilenos está endeudado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la deuda? La deuda es una desgracia, según la palabra del Señor. Proverbios 22:7 dice: el pobre trabaja para el rico, y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Por ende, la deuda no es más que una desgracia en la vida del Hijo de Dios o de cualquier persona. ¿Por qué la deuda es una desgracia? Número 1, el dinero que gana es en parte o todo para otro. Número 2, paga más dinero de lo que le prestaron. Número 3, se convierte en un estilo de vida. Le es normal vivir endeudado. Número 4, se encuentra en una situación de inferioridad ante su acreedor. Es la mayor causa de los divorcios, queridos. También es una de las principales causas de la infidelidad en los diezmos y las ofrendas. Y finalmente, la deuda es una desgracia porque es una de las principales causas del estrés y de la depresión. Por eso Dios no quiere que nosotros como sus hijos caigamos en la desgracia de la deuda. Satanás tiene un plan, el plan maestro de Satanás. En el libro Testimonios para los Ministros, página 477, leemos esta declaración de la sierva del Señor. Id, inducid a los poseedores de tierras y de dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentadles al mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajen en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Mira, querido, el plan maestro de Satanás. Qué interesante, ¿no? Primero, hacernos poner nuestros afectos en las cosas terrenales. Y segundo, hacer que nos preocupemos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que tanto Satanás odia, queridos. Y Satanás dice que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo su poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice, no el dinero, sino el amor al dinero es la raíz de todo mal. Amigos, la pregunta es, ¿cómo salir de las deudas?
Porque posiblemente muchos de nosotros estamos esclavizados por las deudas, estresados e infieles a Dios por las deudas. ¿Cómo salir de ellas? Vamos a considerar los principios de la mayordomía cristiana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Los principios son muy importantes y nosotros vamos a ir viendo cuáles son esos principios que debemos aplicar en nuestras vidas para poder salir de las deudas. Primero, para salir de las deudas, queridos, necesitamos reconocer y aceptar la soberanía de Dios. Salmos 24, el versículo 1. Este salmo nos dice que la tierra y todo lo que hay en ella es de Dios. Reconocer que Dios es dueño de todo. Segundo, debemos reconocer y aceptar el señorío de Cristo Jesús. Porque, queridos, muchos de nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Él debe ser el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros pensamientos, el Señor de nuestro bolsillo, el Señor de todo. Dios debe ser el primero. Por lo tanto, hay que reconocer el señorío de Cristo. Número 3, debemos reconocer y aceptar nuestras responsabilidades como mayordomos de Dios. Queridos, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, ustedes van a encontrar 2 veces en el versículo 26, dice Dios que el ser humano tenía que dominar sobre la creación de Dios. En el versículo 28 va a aparecer exactamente lo mismo. El ser humano fue creado para dominar la creación de Dios. Por ejemplo, dijo en el versículo 28 de Génesis capítulo 1, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ejercer potestad, someter a la creación de Dios. En los 2 versículos, como mayordomos, cuando Adán y Eva fueron creados, como fieles mayordomos tenían que dominar, someter a la creación. Pero usted nota, hoy estamos siendo sometidos, esclavizados. Más bien. Entonces, queridos, número 4. Debemos reconocer que Dios es el dueño del dinero. Así nos dice Ageo 2:8. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. Y muchas veces, por no reconocer esto, caemos, queridos, en las trampas del enemigo. También debemos buscar cada día la presencia de Dios. Mateo 6:33. La Biblia nos dice más, buscad primeramente el reino de Dios. Y muchas veces el ser humano corre detrás de poseer cosas y termina olvidando a Dios y enredándose en las trampas del enemigo. También debemos devolver fielmente el diezmo sagrado a Dios. Dios primero. También debemos dar generosa y sistemáticamente con gozo ofrendas voluntarias de sacrificio como expresión de adoración a Dios. Según 2 Corintios 8, 6 al 9, donde Dios nos habla que ama al dador alegre. Queridos, estos son principios de la mayordomía cristiana que está en la palabra de Dios. Es muy importante eso. Recuerden, debemos reconocer la soberanía de Dios, aceptar el señorío de Cristo, ser fieles mayordomos, reconocer que Dios es dueño, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y serle fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas. Y eso es muy interesante, queridos. Seguimos hablando cómo salir
de las deudas. Ya hemos hablado qué dice la Biblia. Ahora, después hay que pasar en la acción. Hay que adquirir inteligencia financiera. Eso allí es muy importante. Y la inteligencia financiera no es otra cosa que debemos mirar nuestros ingresos versus nuestros gastos y luego nuestro ahorro versus nuestras deudas. Es muy importante que nosotros en la práctica llevemos eso y que debemos adquirir inteligencia financiera. Que ahí le voy a leer lo que dice la célula del Señor en Obreros Evangélicos, página 466. Debe considerarse el conocimiento de la teneduría de libros, tan importante como el conocimiento de la gramática. Todos los que esperen dedicarse a la obra del Señor deben aprender a llevar cuentas. En el mundo hay muchos que han fracasado porque no sabían llevar cuentas. Queridos, inteligencia financiera, aprender a llevar cuentas. Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Queridos, eso es inteligencia financiera. Todos los gastos, queridos, todos con exactitud. No te digo que esto es algo que es fácil de hacer, pero si queremos salir y no caer en las trampas del enemigo de las deudas, necesitamos ser disciplinados en ese aspecto. Queridos, adquirir inteligencia financiera es muy importante. Los estudiosos dicen que debemos ahorrar el 20% de nuestro salario, el 20%. Esto es muy importante, porque al hacer eso, vamos a poder cumplir con lo que dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, dice allí, queridos. Entonces seguimos hablando cómo salir de las deudas. Hogar Cristiano, página 339. Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. Ahí está, mis queridos. El problema es gastar más de lo que ganamos. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y descorazonan. La práctica de gastar el dinero antes que haya sido ganado es una trampa. Huyan de las deudas como si fuera la lepra. Queridos, esto es inteligencia financiera. No gastar más de lo que uno gana. Ahí está en la práctica cómo usted y yo podemos nosotros salir de las deudas. Ministerio de la Bondad, página 282. El Señor invita a los hombres a arrojar sus ídolos, a desarraigar cada deseo extravagante, a no incurrir en gastos que sencillamente sean movidos por la ostentación o exhibición. Queridos, cuando vivimos en un mundo donde se valora a cada persona por lo que tiene, estamos tentados a ser ostentosos y exhibicionistas para que los demás nos vean. Y esto es muy importante, queridos. Por eso dice la célula del Señor: no incurrir en gastos que sencillamente sean movidos por la ostentación o exhibición, y a ser económicos al comprar vestidos y muebles. Os ruego que os preguntéis cuando gastáis vuestro dinero en hacer compras: ¿estoy glorificando a Dios o simplemente estoy satisfaciendo un deseo humano? ¿Invertiré este dinero para agradarme o seré colaborador con Cristo? Se nos da la regla: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Amados, estos principios son muy importantes para que usted y yo pues salgamos de las deudas. Otra cita más. Educación, página 222. Una vez de incurrir en deudas o depender del sacrificio de los padres, los jóvenes de ambos sexos deben aprender de sí mismos. Así apreciarán el valor del dinero y el tiempo y estarán menos expuestos a la tentación de adquirir hábitos de ociosidad y derroche, la lección del sostén propio. Y queridos, y esto es un asunto muy importante. Ahora, ustedes saben que vivimos una sociedad, queridos, cada vez más consumistas. A veces queremos comprar cosas para agradar a personas que ni siquiera se interesan de nosotros, pero simplemente como queremos, ¿verdad?, ostentar y exhibir, porque esa sociedad es así. La gente te mira por lo que tienes puesto, por lo caro que te vistes, ¿verdad?, por las lindas cosas que tienes en tu casa, a costa, ¿verdad?, de estar endeudados. Queridos, en la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, el capítulo 4, aparece ahí interesante un manual para salir de las deudas. Y esto, queridos, en este capítulo 4, habla del aceite de la viuda. Yo simplemente voy a resumir esto, queridos. Por eso viene la bendición. Usted sabe que la viuda tenía simplemente un poquito de aceite, un poquito de harina. Y cuando llegó el siervo del Señor, ella decidió confiar en Dios y entregó todo, porque después de eso ella decía que moriría junto con su hijo. Pero sorprendentemente, queridos, allí, en vez de morir de hambre, la palabra de Dios dice que esa mujer recibió una tremenda bendición. Queridos, la clave para que usted y yo podamos salir de nuestras deudas es poner a Dios en primer lugar. Segundo, adquiere inteligencia financiera, como ya hemos hablado. Entonces, amados, es posible que estamos hablando de un hermano que ya no tiene ni fuerza para ir a la iglesia, que ya inclusive está tan endeudado, queridos, que ya inclusive está trabajando en el día del Señor, en el Santo Sábado, para poder cumplir con su acreedor. Amigos, por eso Dios no desea que caigamos en la trampa de la deuda. Ahora, si usted está pasando por esto, número 1, arrepiéntase, resuelve no endeudarse nunca más, busca una manera para poder ir saliendo de la deuda. Segundo, clame a Dios y Él está interesado en solucionar su drama. ¿Sí? Busca la orientación de Dios. Descubra la causa de su endeudamiento. ¿Por qué se endeuda? Se endeuda, queridos, para ostentación, para exhibirse. Búscala, descubra cuál es la causa de eso. Siga el consejo de Dios que hemos hablado. Haga participar a toda su familia en la solución. La solución no puede salir solamente de ti. Junta a su esposa, junta a sus hijos y hable del tema. Esfuércese para hacer todo lo que pueda en la solución del problema. Y finalmente, pague su deuda y gócese con los milagros de Dios. Muchas veces, ¿sabe qué, amado? Nosotros debemos a Dios. Muchas veces, al primero a quien debemos es a Dios. Porque también hasta al Señor le robamos. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. A manera de conclusión, queridos, tercera de Juan, el capítulo 2, Dios tiene un deseo para cada uno de sus hijos. Dijo: amado, yo deseo que prosperes en todo
y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Dios anhela que seamos prosperados en todas las cosas, queridos. Dios quiere que tu matrimonio sea prosperado. Dios quiere que tus hijos se prosperen. Dios quiere que tú en tu trabajo prosperes, pero también así como prospere tú espiritualmente. Amados, entonces es momento de salir con la ayuda de Dios de la trampa, de las deudas, de dejar de ser esclavos de las deudas y ser libres en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que te dé sabiduría para que adquieras inteligencia espiritual, financiera, para que puedas salir y ser libre de las deudas. Que Dios te bendiga abundantemente. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado